El libro de Job comienza en los cielos, en un ámbito que trasciende nuestra comprensión terrenal. Allí, Dios le señala a Satanás, cuyo nombre significa el acusador, destacando su papel en la corte celestial. Dios presenta a Job, un hombre intachable y recto, un ejemplo de piedad y virtud en la tierra. Satanás, con su escepticismo inherente, desafía los motivos de Job, cuestionando la autenticidad de su fe. Afirma con cinismo que su fe solo es fuerte gracias a sus bendiciones, a la prosperidad y la seguridad que disfruta. Argumenta que si Job lo pierde todo, si se le arrebatan sus posesiones y su bienestar, su devoción, esa fachada de piedad, desaparecerá como humo en el viento. En una decisión que define el curso de la historia, Dios permite que Satanás pruebe a Job, estableciendo los límites de su aflicción. Así, Job es despojado de todo menos de su vida, enfrentando la ruina y la desesperación. Esto prepara el escenario, como el levantamiento del telón en un teatro, para la pregunta central que resonará a lo largo de la narrativa. ¿Puede la fe, esa llama tenue en el corazón humano, sobrevivir cuando las bendiciones desaparecen, cuando la prosperidad se convierte en miseria? Job, ajeno a esta apuesta cósmica que se juega en los cielos, desconoce las fuerzas invisibles que moldean su destino. Debe soportar el sufrimiento sin explicación, sin comprender el propósito detrás de su dolor. La historia no trata solo del dolor de Job, de su angustia personal y su sufrimiento físico, sino de si el amor por Dios puede existir aparte de la recompensa, si la devoción puede ser genuina sin la promesa de bendiciones. Nosotros, al igual que Job, a menudo enfrentamos pruebas sin respuestas claras, navegando por la vida con incertidumbre y dolor, obligados a confiar en el carácter de Dios, en su sabiduría y su justicia, incluso cuando no entendemos sus caminos. El libro nos invita a luchar con la fe en la oscuridad, a cuestionar, a dudar, pero también a aferrarnos a la esperanza cuando las razones están ocultas, cuando el propósito del sufrimiento permanece velado. La prueba de Job es una prueba de devoción pura, un crisol donde se forja la verdadera fe. ¿Puede una persona amar a Dios por quien es, por su santidad y su majestad, no solo por lo que da, por las bendiciones materiales y el bienestar que ofrece? La escena celestial replantea el sufrimiento, ofreciendo una perspectiva divina sobre la aflicción humana, como parte de una realidad más grande e invisible, un tapiz cósmico donde cada hilo tiene su propósito. El viaje de Job nos desafía a mantener la fe, a perseverar en medio de la adversidad, incluso cuando no entendemos el porqué, cuando las razones detrás de nuestro sufrimiento permanecen ocultas. El telón se descorre, revelando la verdad detrás de la escena, pero solo para el lector, para aquellos que buscan comprender. Job, en su ignorancia, debe caminar por fe, no por vista, confiando en Dios a pesar de la oscuridad que lo rodea. Esta es la prueba definitiva, el momento decisivo que revelará la verdadera naturaleza de la fe de Job. Confiar en Dios cuando las razones siguen siendo un misterio, cuando la comprensión se desvanece y solo queda la fe. El sufrimiento de Job llega como una tormenta implacable, en 3 olas aplastantes, cada una más devastadora que la anterior. Estas olas no solo amenazan con hundirlo, sino que también ponen a prueba los límites de su fe y resistencia. Primero, pierde su riqueza, todo aquello que había acumulado con esfuerzo y dedicación. De la noche a la mañana se ve despojado de su fortuna, enfrentando la incertidumbre económica. Y lo que es aún más desgarrador, pierde a todos sus hijos en un solo día, una tragedia inimaginable que destroza su corazón y lo sume en la más profunda desesperación. Job se lamenta profundamente, pero a pesar de su dolor, adora: el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En medio de la tormenta, su fe permanece inquebrantable. Luego, Satanás ataca la salud de Job con una crueldad implacable, cubriéndolo de dolorosas llagas que lo consumen por dentro y por fuera. Su cuerpo se convierte en un campo de batalla, donde el dolor es el único vencedor. Job se sienta entre cenizas, raspando sus heridas, buscando un alivio que nunca llega. Y en su momento de mayor vulnerabilidad, es abandonado incluso por su esposa, quien no puede soportar ver su sufrimiento. Finalmente, Job enfrenta una crisis espiritual, la más profunda de todas. Es entonces cuando llegan sus amigos, supuestamente para ofrecerle consuelo. Pero sus intentos de consolarlo solo profundizan su angustia, con palabras vacías y juicios implacables, insistiendo en que debe haber pecado, que su sufrimiento es un castigo divino.
La fe de Job pasa de la aceptación estoica a una lucha interna desgarradora. A un lamento crudo, maldice su nacimiento y cuestiona la justicia de Dios, en un grito desesperado por encontrar sentido a su dolor. Su sufrimiento le quita todas las capas, posesiones, salud e incluso su comprensión de Dios, dejándolo a la deriva en un mar de dudas. Job se queda solo con su dolor, despojado de todo lo que antes le daba sentido a su vida. Y un Dios silencioso, que parece no escuchar sus súplicas. Esta progresión muestra que el sufrimiento no es un evento único, sino un proceso, una espiral descendente que lo arrastra hacia la oscuridad, que prueba cada cimiento, cada fibra de su ser. La historia de Job nos obliga a confrontar, sin rodeos, lo que queda cuando todo lo demás se pierde, cuando nos enfrentamos a la desnudez de nuestra existencia. La verdadera fe se revela no en la prosperidad, cuando todo va bien, sino en las cenizas, en medio del dolor y la desolación. Los amigos de Job empiezan bien, sentados en silencio, compartiendo su dolor. Pero cuando hablan, su teología rígida hiere más de lo que sana. Insisten en que el sufrimiento es siempre castigo por el pecado, presionando a Job para que confiese lo que no ha hecho. Su necesidad de respuestas lo ciega ante el dolor de Job. En lugar de escuchar, acusan y juzgan, empeorando su sufrimiento. El libro advierte contra ofrecer respuestas fáciles a un dolor profundo. El verdadero consuelo es la presencia, no las frases hechas. Los amigos de Job muestran cómo defender nuestras ideas sobre Dios puede volvernos crueles. La verdadera compasión escucha, admite el misterio y confía en la bondad de Dios incluso cuando no entendemos. Después de un debate interminable, Dios finalmente habla, desde un torbellino. Él no explica el sufrimiento de Job, sino que lo abruma con preguntas sobre los misterios de la creación. Dios nunca se justifica. En cambio, revela su vasta sabiduría y poder. Job se humilla. Se da cuenta de que no puede juzgar los caminos de Dios desde su limitado punto de vista. El encuentro cambia el enfoque de Job de ¿por qué? ¿A quién? La presencia de Dios, no las explicaciones, es la respuesta que recibe Job. El clímax no es intelectual, sino relacional. Job se encuentra con Dios mismo. La fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que las tiene. El torbellino silencia los argumentos humanos, reemplazándolos con asombro. Al final, la necesidad más profunda de Job se satisface. Se encuentra con el Dios vivo. La historia de Job termina con la restauración, pero el verdadero cambio está en su interior. Después de encontrarse con Dios, Job dice, «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». Se arrepiente, no por un pecado secreto, sino por presumir de entender a Dios. La fe de Job pasa del conocimiento de segunda mano al encuentro de primera mano. El verdadero regalo no es la riqueza restaurada, sino una relación más profunda con Dios. Job aprende a confiar en Dios, no solo en sus bendiciones. La restauración material es una señal, no la sustancia, de la transformación de Job. La fe de Job ahora está anclada en Dios mismo, no en las circunstancias. La historia nos desafía. ¿Buscamos los dones de Dios o a Dios mismo? Job emerge cambiado, una fe purificada por el sufrimiento, que descansa solo en Dios. Job nos enseña cómo caminar con los que sufren. Nos muestra la importancia de estar presentes, de ofrecer un apoyo incondicional en los momentos más difíciles. Es un llamado